Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan muy buenos días. Qué bueno que estemos juntos como iglesia por diferentes medios. Y como en cada ocasión aprovecho de decirlo, qué bendición es que podemos estar de manera presencial en la iglesia, poder disfrutar de la compañía, de la amistad, del compañerismo y poder tener tiempo de oración y de la palabra y alabanza también en nuestros cultos presenciales, a los cuales siempre voy a estar aprovechando para invitarte, tú que vives acá en Bogotá. Y si no vives en Bogotá y has hecho un plan de venir acá, será una bendición poder contar con tu presencia y poder disfrutar juntos esta mañana de lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero también dando gracias a Dios porque tenemos este medio también, este medio digital para poder llegar hasta allí, hasta la pantalla, ahí en tu casa, donde estés, afuera de Bogotá. Algunos están viéndonos de fuera del país incluso. Y qué bueno porque vamos a iniciar este domingo con un estudio sobre la primera carta del apóstol Pedro, una carta muy buena, muy espectacular, tiene unos desafíos increíbles para nosotros, una enseñanza tremenda. Y vamos a comenzar este domingo. A esta serie nosotros le hemos llamado Hay Esperanza. Hay esperanza, algo que es recurrente en la carta de parte del apóstol. Y lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a introducirnos a la carta. Vamos a poner las bases para todo lo que vamos a aprender los siguientes domingos, los siguientes meses, en esta carta tan poderosa, tan buena para nuestras vidas, especialmente considerando que estamos pasando por momentos difíciles y que algunos temas como los que toca acerca de la necesidad de esperanza a un corazón y a una sociedad que la ha perdido por aspectos políticos, económicos, sociales, de diferentes, emocionales, por diferentes circunstancias. Qué importante va a ser que vayamos a la palabra y podamos confirmar que verdaderamente hay esperanza y que lo que podemos pasar en esta vida en Cristo va a tener sentido y mucho de eso vamos a estar aprendiendo. Pero entonces vamos a ver solamente la salutación esta mañana en Primera de Pedro en los versos 1 y 2. 1 y 2. Acompáñame ahí a tu Biblia, busca en tu Biblia Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2, donde vamos a establecer las bases, vamos a entender de qué se trata, quién la escribió, a quiénes la escribió. Pero increíble que en una salutación de solamente 2 versos, yo pienso que de lo profundo del contenido de esta salutación, es probable que ni nos alcance el tiempo para ver a profundidad todo lo que el apóstol está escribiendo acá, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto. Y dice acá, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora, lo que primero que vamos a hacer para poder ponernos en contexto acerca de esta carta es hacer un ejercicio, y es de alguna manera viajar al pasado y saber el contexto que estaba alrededor de esta carta en el momento en que fue escrita, que probablemente fue escrita, la fecha en que se coloca más aproximada es allá por el 65 después de Cristo. Y créeme que 65 años a partir del nacimiento de Cristo, la situación de aquel momento estaba siendo un poco difícil. Y poco es casi que debemos quitarlo, ¿verdad? Estaba siendo difícil por la persona que gobernaba en el Imperio Romano en aquel momento. Me refiero más bien a Nerón. Nerón, este gobernante romano que inició allá en el 64 después de Cristo, que representa un gobernante terrible, una persona del diablo realmente, y que fue un opositor terrible contra los cristianos, a los cuales culpó de un incendio famoso allá en Jerusalén, pero inició una persecución tremenda. Pero antes de esta persecución, el Imperio Romano reconocía el judaísmo y les daba el derecho de ejercer su religión, por así decirlo. Y entonces al inicio el cristianismo era asociado entre los judíos, porque acuérdate que los primeros creyentes eran judíos. Luego el
evangelio fue llevado a los gentiles y mayormente por el ministerio del apóstol Pablo. Pero en aquel momento Roma no tocaba mucho a los creyentes porque los asociaba con el judaísmo hasta que luego se dieron cuenta de que no era lo mismo. Y entonces empezó una persecución tremenda allá por el 64 después de Cristo. Y a razón de esto vino mucha oposición, vino mucha persecución y vino mucho sufrimiento de parte de aquellos creyentes. Y esta carta vendría a ser una bendición para ellos, porque realmente lo que va a hacer el apóstol Pedro es dirigirse a un sector, a unos creyentes de una región, de una provincia del norte de Asia Menor, lo que es la actual Turquía en este momento, y se dirige a ellos y casi de alguna manera los prepara. Les dice, vienen momentos difíciles, van a enfrentar oposición, si no es que ya están enfrentando oposición, se va a recrudecer, se va a hacer más difícil y es importante que estén enfocados. Es importante que entiendan de que en medio de las dificultades en la vida hay esperanza y tenemos una esperanza en Jesús. Sin embargo, vamos a ver que el tema de la carta va más allá de hablar de esperanza y de sufrimiento. Pero entonces se refiere a los años que vienen, van a ser difíciles y esta carta yo creo que fue muy clave para aquellos creyentes y no me extrañaría que sea muy clave para nosotros el día de hoy, para las persecuciones que hubo después de Cristo, como te decía, de Nerón, del 64 al 97, después las persecuciones que vinieron bajo el gobierno de Trajano en el 98 al 117, de Adriano en el 117 al 138 después de Cristo y Diocleciano allá por el 284 hacia el 305 después de Cristo. Y uno piensa persecuciones, el día de hoy, ahora en este año 2022, la verdad es que no tenemos una persecución, al menos aquí en nuestro país, acá en Colombia, acá en la ciudad de Bogotá. Si bien hay una oposición al cristianismo, que es evidente sobre varios temas, se vuelven polémicos el día de hoy, no deberían serlo, pero lo son como el aborto, como la sexualidad el día de hoy, la moralidad, figuras como el matrimonio, la rectitud. La verdad es que sí hay una oposición diferente a la de aquellos, por supuesto, pero no muy lejos de la realidad que contiene esta carta hacia aquellos creyentes que tiene una validez para nosotros. Me refiero a esta oposición que hay siempre el día de hoy por hacer lo correcto, como aparece en el capítulo 2, versos 19 al 23, y te pongo ahí el texto en pantalla para que puedas confirmarlo ahí en tu Biblia. No tenemos el tiempo para ir a cada texto en este momento, vamos a llegar en su momento. Por hacer lo correcto hay oposición, por identificarnos con Cristo hay oposición. O por los maltratos, también viene el sufrimiento por los maltratos de los incrédulos, que tienen un comportamiento muy distinto al de nosotros, porque ellos están en otro modo de vivir que el que hemos adquirido nosotros. Y entonces el apóstol Pedro, si te recuerdas, todos sabemos cuál era el oficio de Pedro antes de ser apóstol. Todos sabemos que era un pescador. Y también no sería extraño que en este momento tú te estés recordando de algo sucedido allá en Hechos capítulo 4, verso 13, donde se dirigen a aquellos que predicaban y que les decían que eran personas no preparadas, ignorantes y sin preparación. Sin embargo, vamos a ver que esta es una carta que sin duda el desarrollo de la inversión que hizo Jesús en la vida de Pedro tuvo un impacto tal que le desarrolló su potencial en Cristo y fue el instrumento usado, inspirado por el Espíritu Santo, para compartirnos y escribir una carta poderosa y tremendamente profunda en su doctrina. Es notorio que vamos a ver a aquel que fue pescador, ahora es un apóstol, a aquel hombre que quizás en su oportunidad de vida no tuvo mayor preparación, pero la preparación que hizo Jesús en su vida tuvo un impacto al punto de ser el instrumento para hablarnos el día de hoy. Ahora, sobre Primera de Pedro, muchos aseguran que esta carta se refiere al sufrimiento. Y no cabe duda de que tú la lees y definitivamente habla del sufrimiento como acabamos de verlo, como los creyentes sufren en la vida, como nosotros sufrimos en esta vida. El sufrimiento, lamentablemente, es parte de la vida cristiana, es parte de la vida. Y por supuesto de la vida cristiana. Sin embargo, déjame decirte que si bien vas a encontrar el elemento sufrimiento en la carta,
también vamos a encontrar algo en toda la carta que supera este aspecto del sufrimiento. Y este elemento que te menciono es gracia. La gracia que es más grande que el sufrimiento. Y vamos a aprender que sí, yo creo que ya estás diciendo, sí, la gracia es el favor inmerecido de parte de Dios. Y sí, sí es eso. Pero vamos a aprender que tiene otras connotaciones muy interesantes. Es una gracia dada por Dios, una gracia que hemos abrazado y que ahora, al apropiarnos de ella, puede ayudarnos a lidiar con la oposición y el sufrimiento. Y en ese sentido, la carta empieza con una salutación, por supuesto, en la que en el contenido de la salutación vamos a percibir que está el privilegio de nuestra posición en Cristo. En el caso del apóstol Pedro, se va a llamar así apóstol. Él está consciente del privilegio de su posición en Cristo. En relación a los destinatarios, también va a hablar del privilegio de esos destinatarios como aquellos extranjeros esparcidos, residentes en estas provincias romanas en el norte de Asia Menor, pero que también han sido elegidos. Yo creo que tú te acuerdas que acabamos de leer acerca de eso y por supuesto vamos a entender de qué se trata esta elección en unos pocos minutos. Pero lo interesante de esto y lo que tiene relevancia para nosotros el día de hoy es que mira, nuestra posición en Cristo, el ser llamados cristianos, yo sé que es un término que ahora no está muy valorado por el testimonio no bueno de algunos creyentes o de muchos creyentes lamentablemente, o de muchas iglesias. Pero la verdad es que es muy honorable. La verdad es que es un privilegio ser llamado cristiano y aún más ser llamados hijos de Dios. Es un puesto, es un grado de honor, es un privilegio, sobre todo cuando estamos viviendo los días que estamos viviendo. Ahora piénsalo, nuestra posición en Cristo nos da el privilegio de hacer la voluntad de Dios el día de hoy, de tener paz en medio de las situaciones difíciles, de tener claridad de pensamiento cuando las cosas están al revés, de tener las prioridades ordenadas en un mundo que da prioridad a lo que no tiene importancia y a lo que sí tiene importancia no le da prioridad. Tantos aspectos, y lo que vamos a ver esta mañana es cómo nos apropiamos de esa posición en Cristo y las ventajas que esto ofrece para cada uno de nosotros, sobre todo cuando consideramos la oposición, sobre todo cuando consideramos que es un mundo contrario a Dios y que es un mundo y una vida donde experimentamos sufrimiento, adversidad, dicho de una manera moderna, estrés y ansiedad. Ahora, lo que vamos a ver en primer lugar, a través de esta salutación, es que debemos apropiarnos como cristianos de aquello que nos define, En el verso 1 dice, Pedro, fíjate lo que no dice. No dice Simón el pescador. Y si lo dijera, tendría razón. Pero eso es parte de su pasado. Lo tremendo es que el apóstol dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Lo primero que hace es hacer una referencia a su identidad en Cristo, una identidad y una encomienda dada por Jesús, donde no realmente nosotros conocemos la historia acerca de Pedro, pero igual yo quisiera hablar en un poco tiempo acerca de este proceso de cambio, donde su nombre fue cambiado, según lo que dice Juan capítulo 1, verso 42, donde se reconoce, sí, su nombre es Simón, pero Jesús le dice, pero ahora será llamado Cefas, que significa Pedro, o piedra, ¿verdad? También. Ahora, cuando su nombre fue cambiado, los nombres en la Biblia tienen mucha importancia, porque de alguna manera se debería reflejar el carácter. Por eso tú vas a encontrar que el nombre de Jacob fue cambiado, porque Jacob significaba pícaro suplantador. Y entonces fue cambiado. Abraham también su nombre fue cambiado. Su nombre Abraham era padre exaltado, un padre que no tenía hijos. Pero Dios no estaba interesado en un padre exaltado, sino en un padre de multitudes. Y entonces le cambia el nombre a Abraham, que vaya acorde a aquella obra que Dios iba a hacer en su vida. Y Jesús iba a usar a Pedro
como esa piedra, como ese fundamento, no la roca que es Cristo, porque la iglesia, el fundamento de la iglesia verdaderamente es Cristo, y no tenemos el tiempo para ver todo eso. Yo te dije que es demasiada información, pero sí déjame decirte que su nombre fue cambiado, su identidad fue cambiada, y en la salutación no dice Simón, dice Pedro. Yo me apropio de la identidad que Jesús me dio y del proyecto de vida que cambió. Porque allá en Lucas capítulo 5, verso 10, después de aquella pesca extraordinaria que tuvieron, Jesús le dice, ven y haré de ti pescador de hombres. Y en ese momento, cuando es llamado a seguir a Jesús y a servirle, las redes perdieron su valor. Su oficio perdió su valor. No significa de que no es importante, por supuesto era una tarea importante, pero contra la oportunidad de volver su vida y su oficio para el servicio pleno del Señor Jesús, dice, no tengo problema con dejar mis redes, deja las redes y entonces deja su oficio y adquiere un oficio que es pescador de hombres. Y más adelante, dice Mateo capítulo 10, verso 2, un poco más de un año adelante, en el ministerio de Jesús y Pedro con él, su puesto vino a ser de apóstol. Y apóstol significa delegado oficial. Es un embajador, es un enviado oficial de parte del Señor Jesús. Ahora, debo hacer un paréntesis y aprovechar para decirte que el día de hoy, si alguien se proclama apóstol, está mintiendo porque no tiene base bíblica. El apóstol era un grado honroso de aquellos que tuvieron el privilegio de acompañar el ministerio del Señor Jesús y de ser testigos de su resurrección. Y Pedro en ese sentido fue apóstol. Mira que Hechos capítulo 1, verso 21, cuando llega el momento de sustituir a Judas, el que había traicionado a Jesús y que se suicidó, dice ahí, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos, dice Hechos 1:21, que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, dice el verso 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Y qué significa? Que si alguien quiere proclamarse apóstol, tuvo que haber sido testigo del ministerio terrenal de Jesús y también de su resurrección. Y esto no es posible el día de hoy. Pero la Biblia dice que estableció a unos apóstoles y a otros. Sí, claro, cuando se refiere a esos apóstoles, es a estos apóstoles que fueron enviados, misioneros, obreros, delegados oficiales de parte de Jesús, a tal punto que lo que está haciendo Pedro es, miren, lo que voy a escribir es de parte del Señor Jesús. Nosotros debemos entender, es inspirado por el Espíritu Santo. No es aquel pescador, yo no soy aquel pescador, no soy Simón, soy Pedro Cefas, cuyo nombre fue cambiado por Jesús y cuyo encargo fue dado por Jesús. Mira, nuestra identidad en Cristo es la más importante, especialmente considerando el encargo que conlleva. Y tú inmediatamente piensas en la gran comisión. Yo también. Yo pienso que estamos en esta tierra y que Él ha cambiado nuestra identidad. Antes éramos solamente criaturas de Dios, ahora somos hijos de Dios. ¿Y por qué lo menciono? Porque Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y en ese sentido es un privilegio que nuestra identidad haya sido cambiada, que ahora somos hijos de Dios y que conlleva también un encargo de parte de Él, que es la gran comisión, es que vayamos y hablemos de Él y demos testimonio de Él, aun cuando vengan tiempos de persecución, aun cuando vengan tiempos de oposición, aun cuando la corriente vaya en contra de este mundo y cada vez la oposición va a ser más fuerte, como un río, como una corriente cuyo caudal se va volviendo cada vez
más grande, y para los creyentes les toma más dificultad poder pararse firmes frente a esta corriente y no ser llevados por esa corriente. Porque entendemos del privilegio de nuestra posición en Cristo, que es una identidad de la cual nos apropiamos por sobre cualquier otro aspecto de nuestra identidad. Y tú sabes que cuando hablamos de identidad, lo primero que hacemos es dar nuestro nombre y nuestro oficio. Yo soy Alex y soy pastor en esta iglesia. Y tú dices, yo soy fulano y yo soy vendedor, yo soy ingeniero, te refieres a tu oficio y está bien. Pero de lo que estamos hablando es que nosotros aprovechamos el privilegio de nuestra posición en Cristo cuando nos apropiamos de la identidad que Jesús nos dio por sobre cualquier otro aspecto que pueda definirnos a cada uno de nosotros. Por eso Primera de Pedro, siempre ahí en la carta, más adelante lo vamos a ver por supuesto más ampliamente. En capítulo 4, verso 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, ¡qué privilegio! Dice, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Creo que vale la pena detenernos un poco en este par de líneas de esta salutación y pensar o preguntarnos, ¿qué te define en esta vida? ¿Qué es lo que define tu identidad? Sabes que lamentablemente en algunos casos a muchas personas lo define el pasado y en algunos casos son por experiencias negativas. Esto no debería ser. A otros, quizás del lado opuesto, los define un título académico, y no estoy diciendo que eso sea malo. Yo creo que estudiar es algo muy bueno, y si puedes crecer académicamente, profesionalmente, qué bueno hacerlo. Lo malo es que eso te defina al punto que uno puede ver hacia arriba a otro porque a mí me define lo académico, entonces yo no estoy tan preparado. Y el otro puede decir, a mí me define lo académico, yo sí estoy bien preparado. Entonces yo veo a los otros hacia abajo, pero también tú tienes otros hacia arriba. Pero aquí Dios pone el orden y nos da la oportunidad de apropiarnos de la identidad que debemos apropiarnos en Cristo. Y cuando venimos al Señor, tú y yo estamos en igual condición. Pero usted es pastor, hermano. Por la gracia de Dios soy pastor, pero soy tan hijo de Dios como tú, que has entregado tu vida a Jesús. Y en ese sentido estamos iguales y pasamos por oposición y pasamos por momentos difíciles. Y lo que nos define es la identidad y el encargo que Jesús nos ha dado. Mira, si no le damos la relevancia debida a nuestra identidad en Cristo, difícilmente daremos relevancia al encargo que hemos recibido de Él. Es importante que nos apropiemos en este mundo donde va a haber oposición, donde puede haber sufrimiento, pero su gracia va a estar en nosotros. Cuando nos apropiamos del privilegio de nuestra posición en Cristo, donde ya no es Simón el pescador, es Pedro el apóstol, es Alex el hijo de Dios, eres tú como hijo de Dios. Qué importante es que tu identidad esté definida en Jesús. Pero no solamente nos apropiamos como cristianos de este privilegio por lo que nos define, sino también por lo que nos destaca. Y ahora me refiero a los destinatarios en la carta. Dice el verso 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y lo que acabo de leer, créeme que es profundo. Es doctrina, es mucha doctrina. Pero déjame decirte que lo que nos destaca, fíjate, es que somos extranjeros elegidos conforme al plan y al propósito de Dios. Lo primero que hace es mencionar el estatus migratorio de los creyentes en aquel momento, y muchos tienen sus posturas acerca de quiénes eran los receptores de esta carta, si eran gentiles, es decir, si eran griegos, si eran romanos, si eran de otros lugares que no fueran judíos. Pero tú sabes bien que en la historia y en el ministerio del Señor Jesús se desarrolló inicialmente entre judíos.
y que después, en los primeros días de la iglesia, cuando desciende el Espíritu Santo, allá en Hechos capítulo 2, lo que hay ahí son judíos. La iglesia cristiana estaba conformada por judíos en sus inicios. Luego la puerta, por supuesto, se abrió a los no judíos, a los gentiles. Pero yo creo que los destinatarios son judíos creyentes, sin que esto signifique que no pudo haber gentiles también. Pero por varias razones. La primera, por la referencia de Jesucristo. Si tú ves en Hechos capítulo 2, verso 36, te das cuenta de que la parte Cristo significa Mesías. Esto es, siempre cuando se predicaba a los judíos, se mencionaba esto porque el judío tenía que reconocer que Jesús era el Mesías, al cual en la predicación de Pedro, allá en Hechos 2:36, les dice, ustedes lo mataron. Y ellos dicen, ¿y nosotros qué haremos? Arrepiéntanse. Crean en el Señor y bautícense. Entonces, primero la referencia a Jesús, Cristo como el Mesías. También porque Pedro fue enviado a los judíos, según Gálatas capítulo 2, verso 9. Pablo, tú sabes que él predicó el evangelio entre los gentiles. En el caso de Pedro, fue a los judíos. Y también por el término diáspora, usado por los expatriados en la dispersión, en la diáspora. Desde el cautiverio babilonio, los judíos, era una referencia técnica para referirse a la diáspora, aquellos que fueron esparcidos por las diferentes oposiciones, persecuciones o cautiverios que sufrieron los judíos, incluso en los tiempos de Pedro. Ahora, estos lugares que se mencionan, yo ya te lo decía antes, pertenecen al norte de Asia Menor, son provincias romanas, y curiosamente 2 lugares son mencionados en Hechos 2, verso 41. Bueno, Hechos 2:9, perdón. Dice Hechos 2:9, Partos, hablando de los que estaban ahí cuando descendió el Espíritu Santo y predicaron el Evangelio. Dice que ahí había partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia. Estaban presentes. También en Hechos 2:41, entre los 3,000, seguramente entre los 3,000 que recibieron a Jesús, que luego en Hechos capítulo 8, verso 4, pudieron haber sido dispersados. Y lo bueno de que fueran dispersados es que dispersaban también la semilla de la palabra de Dios, el Evangelio, y seguramente el Evangelio llegó a estos lugares. Ahora va tomando sentido el escenario, donde eran mayormente judíos, entonces fueron esparcidos, y ahora Pedro sabe que van a entrar a una etapa de mucha oposición, de mucha persecución, de mucho sufrimiento y que debían estar listos. Y aquí es, miren, aprópiense de aquello que les destaca. Y lo que les destaca es, en este caso está hablando de una referencia de ser residentes en países extranjeros, como judíos, fuera de su tierra. Pero también hace una referencia más adelante a su ciudadanía celestial. Allá en Primera de Pedro capítulo 2, verso 11, cuando dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lo que les está diciendo es, miren, no solamente son extranjeros en tierra ajena aquí en la tierra, sino que también en el aspecto espiritual. No pertenecemos a esta tierra. Ustedes tienen la ciudadanía más importante, porque tú sabes, la ciudadanía más importante, ¿cuál es? Ay, hermano, la inglesa, dicen que la inglesa es la mejor porque usted podría entrar en la ciudadanía más importante es la celestial. Que entendamos que somos ciudadanos del cielo y residentes en la tierra, nada más. No tenemos arraigo, al menos no deberíamos tener tanto arraigo aquí en la tierra, y la tendencia en muchas oportunidades es esa. Y por eso vienen muchas frustraciones, y por eso muchas aflicciones y mucho sufrimiento innecesario. Pero luego el apóstol hace referencia a un término que doctrinalmente el día de hoy, en nuestros días, ha sido confundido, tergiversado, manipulado, malentendido y mal practicado, que es acerca de la elección. Y yo voy a explicar. Yo te pido que por favor pongas mucha atención a lo que voy a decir en este momento, porque voy a ir paso a paso. Y voy a acudir mucho a la etimología de las palabras griegas utilizadas, para que nos dé mayor comprensión, mayor claridad. En primer lugar dice, son extranjeros en tierra ajena. Pero en el verso 2 dice, elegidos según la presciencia, no la presencia, la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre
de Jesucristo. Fíjate que la palabra que usa para elegidos es eclectos, eclectos que significa sacar de entre, sacar de entre. Y te hace sentido, es elegidos, es elegidos. Si lo entendiste como lo que es, no hay mayor profundidad en esto. Sin embargo, sacar de entre, vas a ver que tiene una relación con lo que dice después de santificación, que santificar es apartar del pecado y apartar para Dios. Es algo que seguramente has escuchado y es precisamente eso. Y vas a ver que tiene una conexión muy especial más adelante. Pero luego lo que dice según la presencia de Dios, yo te decía de la presencia de Dios, ¿verdad? Es la presencia de Dios, que es esta palabra griega que es prognosis, que es saber o pensar por adelantado. Habla de un plan que estaba preparado, que fue pensado de antemano. Y en este sentido hay una referencia, este prognosis aparece en dos textos que te muestro a continuación. El primero de ellos es Primera de Pedro 1:20, que dice ya destinado, hablando de Jesucristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Lo que está diciendo es Jesús, el plan de redención de Jesús estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. No es que de repente Dios no supo qué hacer porque pecamos y entonces reaccionó. No, Dios sabía que íbamos a fallar. Y sabiendo que íbamos a fallar, pensó de antemano en la forma en que podríamos alcanzar el estatus de elegidos, sacados de entre. Fíjate, voy un paso a la vez. Primero entender que fuimos sacados de, elegidos. ¿Y según qué? Según lo que Dios tuvo pensado de antemano. ¿Y qué tuvo pensado de antemano? La obra redentora de Jesús. Hago este énfasis porque algunos enseñan equivocadamente que lo que sucedió desde antes de la fundación del mundo fue que fuimos elegidos de parte de Dios, pero no es lo que está diciendo el texto. Lo que está diciendo el texto es que ese estatus de elegidos fue algo que Dios pensó en relación al plan de la obra redentora de Jesús. Porque el otro texto que usa prognosis es Efesios 1:4, que dice según nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Notas que el texto no dice eso? Me comí algo a propósito. Según nos escogió antes de la fundación del mundo. No, dice, nos escogió en Él, en Cristo, que fue preparado desde antes de la fundación del mundo, que lo pensó anticipadamente, que fue el plan para redimirnos, y eso lo pensó de antemano. Y cuando venimos a Cristo, adquirimos el estatus de escogidos. Dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y aquí viene algo interesante, porque Efesios capítulo 1, verso 4, se está refiriendo a algo que va a enseñar Pedro en el verso 2, en la salutación. Dice, para que fuésemos santos, santificación, y sin mancha delante de Él. Ahí viene el ser rociados por la sangre de Jesucristo. Ahora vamos a ir detalladamente en el verso 2. Dice, elegidos según el plan anticipado de Dios, como Dios lo tenía pensado anticipadamente, la presencia de Dios Padre. ¿Y cómo lo tenía pensado? Dice, en santificación del Espíritu para obedecer. Y podrías decirlo, porque no hay una coma, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Fíjate, esto es impresionante lo que vamos a ver. Es que cuando adquirimos el estatus de elegidos por haber recibido a Cristo, por ese plan redentor que Dios había pensado desde antes de la fundación del mundo, pudimos ahora podemos tener la capacidad de obedecer conforme, y yo te dije que por el tiempo no podíamos, pero te dejo ahí en la pantalla los textos. Romanos capítulo 8, versos 13 y 14, lo que asegura que por cuanto tenemos el Espíritu Santo podemos obedecer a Dios. Pero ¿qué pasa si no podemos obedecer a Dios? Necesitamos ser rociados con su sangre. También te animo a que leas todo Levítico, donde habla de la propiciación, es decir, del macho cabrío, donde llegaban dos delante del sumo sacerdote, donde un macho cabrío era liberado y el otro era escogido para el sacrificio. Y dice que cuando derramaba la sangre, la esparcía sobre el tabernáculo, sobre el propiciatorio, y hacía eso cada día para la purificación de los pecados del pueblo, de las inmundicias, para limpiarse de las inmundicias diarias. Y en este sentido, hay un texto muy, muy conocido para muchos de nosotros, que se refiere a ser rociados con la sangre de Cristo
para el creyente el día de hoy, que es primera de Juan capítulo 1, verso 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más hace? Y limpiarnos de toda maldad. Fíjate qué cosa más tremenda. Pero también primera de Juan capítulo 2 versos 1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, el que rocía la sangre para limpiarnos de las contaminaciones diarias de Levítico capítulo 16. Qué tremendo. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. De aquellos que vienen a Jesús, Él está dispuesto a perdonar todo pecado. Por supuesto para salvación. Pero entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pedro? Te lo pongo en una frase emocionante. Fue planeado. Fue planeado que nosotros el día de hoy podamos apropiarnos de aquello que nos destaca. ¿Y qué nos destaca? Que somos extranjeros en esta tierra. Y entonces como extranjeros adquirimos un estilo de vida celestial. Y este estilo de vida celestial puede ser realizado, puede ser cumplido para obedecer, porque tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos permite entrar en el proceso de santificación, donde nos vamos apartando del pecado y nos vamos apartando para Dios y obedecemos. Pero tú sabes muy bien que no obedecemos de manera perfecta. Entonces, ¿qué pasa cuando pecamos? ¿Qué necesitamos? Ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es confesar nuestros pecados. De hecho, si tú revisas Levítico 16, también está el elemento de la confesión de pecado. Y qué tremendo pensar que Dios lo pensó de antemano para que tú y yo, en un mundo de oposición, en un mundo de dificultad, en un mundo lleno de situaciones adversas y de sufrimiento, podamos tener el privilegio de que en nuestra posición en Cristo podamos adquirir la identidad, podamos definirnos a nosotros mismos de acuerdo a la identidad que Él nos dio, pero también que somos extranjeros, elegidos en santificación, que estamos en el proceso de la santificación para obedecer. Y cuando no obedecemos, pedimos perdón y somos limpiados con la sangre de Cristo. Podemos continuar. Pero estoy pasándola muy difícil y en esta oposición yo fallé demasiado. Pídele perdón a Dios y sigue adelante. ¡Qué privilegio más grande! ¡Qué privilegio tan grande! Pero lo último, ahí en la salutación de primera de Pedro, es no solamente lo que nos define, no solamente lo que nos destaca, extranjeros elegidos conforme al plan de Dios, sino también aquello que nos desea. Aquí viene algo hermoso, porque dice al final del verso 2, luego de ser rociados con la sangre de Jesucristo, dice, gracia y paz os sean multiplicadas. El deseo del apóstol, recuérdate, inspirado por el Espíritu Santo, siendo el instrumento humano para escribir la voluntad de Dios a través de esta carta, nos desea a los creyentes, a aquellos creyentes, a nosotros el día de hoy, que alcancemos un bienestar creciente. Mira, yo espero que el día de hoy tú puedas decir, yo estoy mejor que antes. Y yo he escuchado esto en algunas oportunidades y va acompañado de, yo estoy mejor que antes, aunque gano, mi salario es menor que el de antes, pero ahora administro mejor. Mira, yo estoy mejor que antes, porque, yo no sé, algún negocio, alguna compañía, alguna persona, las relaciones son mejores. Quizás las personas con las que te relacionas siguen idénticas y hasta peores, terribles, intratables, insufribles. Pero tú dices, pero yo ahora soy mejor porque yo ahora puedo resolver las relaciones interpersonales. Puedo lidiarlas mejor y resolverlas mejor. A mí me llama la atención que aquí en Colombia hay un saludo que se parece mucho al saludo del apóstol Pedro. Y es lo que está diciendo Pedro en buen colombiano sería que estés bien. Yo me acuerdo la primera vez que yo escuché esto, yo iba saliendo de un parqueadero. Y entonces la persona que me recibió la tarjeta, en aquel momento, hace años ahora, recuerdo, a mí me gustó porque fue la primera vez que lo escuché. Yo estaba de visita nada más aquí en Bogotá y me dijo que estés bien. Y nunca me habían dicho eso, No, ¿cómo no? O sea, me habían dicho algo similar, pero se sintió rico. Yo dije, hey, qué bonito está ese saludo. Ahora, cuando lo usamos con personas, esté bien es como hasta mañana, buenas noches.
Pero realmente, quizás la pregunta aquí ¿es eso un deseo alcanzable? Bueno, primero pensar, ¿es genuino cuando lo dices? Pero cuando me lo dicen, o sea, que Dios me lo diga a mí, que estés bien, es lo que yo quisiera. Mejor que antes, que la gracia y la paz sean multiplicadas. ¿Es algo alcanzable? Y sabemos que sí. Habla de una gracia multiplicada en el sentido de que dice que sea multiplicado, lo que dice es que sea abundante, que cada vez haya más, que se multiplique, que haya más, que haya más. Lo interesante es que la palabra griega utilizada para gracia es charis o charis, le dicen también, que es lo que tú sabes, una dádiva otorgada por el dador, en este caso es Dios. Pero lo interesante es que también significa la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. ¡Ey, esa no me la sabía, hermano! Créeme que la etimología de la palabra significa eso. De hecho, de ahí se deriva otra palabra griega que ya no es charis o caris, es carisma. Ah, carisma sí me suena. Y yo digo algo, el carisma en ese sentido es eso que la gente ve de nosotros, y tú quizás dices, no, yo no tengo carisma, hermano, mire, yo digo chistes y nadie los entiende. Bueno, yo te entiendo, a veces me pasa eso a mí también, pero no es ese carisma, es la influencia de Dios en tu vida, sobre tu corazón, que se refleja en tu vida, porque estás en un proceso de santificación. ¿Y por qué estás en ese proceso de santificación? Porque Dios tenía planeado que por medio del Espíritu pudieras obedecer. Y tenía planeado que cuando no pudieras obedecer, la sangre de Cristo te limpie y sigas adelante. Y alcanzarás, y todo esto dentro del estatus de haber sido elegido, de acuerdo a un plan, que ese plan fue pensado de antemano. Y entonces alcanzamos un bienestar muy lógico. Yo creo que ahora conectas todos los puntos. Y ves, una gracia multiplicada es que la influencia de Dios en tu vida sea notoria. Y ahora vives mejor. Ahora estás tranquilo. Y las cosas en la oficina siguen igual o siguen peor. Y lo que estamos viviendo ahora es peor, pero yo estoy mejor. Ese es el deseo de Dios, que estés mejor. ¿Sabes que dentro de un saludo la palabra caris es el deseo a otro? A que esté feliz. A que esté feliz. Y por supuesto, una gracia multiplicada en que va a resultar en una paz multiplicada. Es que los conflictos que tenías antes, llámense pleitos familiares, pleitos comerciales, ahora estás tranquilo, estás tranquilo. Sin embargo, se refiere a una prosperidad espiritual, esta paz multiplicada, y a una quietud y a una tranquilidad que es alcanzada por el privilegio de tener nuestra posición en Cristo. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Es lo que dice Tercera de Juan, acabamos de terminar, bueno, David acabó de predicar, buenísimo. Segunda de Juan, una bendición, esas predicaciones. Te animo a que haga el comercial, te animo a que las veas si te las perdiste. Y si las viste, que las repases, buenísimas, buenísimas. Pero acá en Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma, lo que está en paz multiplicada. Mira, que tú tengas paz multiplicada en todas las cosas, y que tengas salud, así como paz multiplicada en tu alma. Que estés y vivas tranquilo. Es decir, que la influencia divina sobre el corazón del creyente ha de reflejarse en un bienestar espiritual creciente. Que tú puedas decir el día de hoy, sí, estoy mejor. Hay paz en mi hogar. Tenemos problemas. Enfrentamos oposición. Una cosa impresionante, hermano. Hay días sufridos. Las horas pico son sufridas, hermano. Yo no sé qué es. La hora de levantarme en la madrugada es sufrida. Pero estoy bien y estoy mejor que antes. Y una pregunta sencilla es, ¿eres feliz? ¿Eres feliz? ¿Estás realizado? ¿Te has apropiado de aquello que Dios desea para ti? Ese bienestar creciente. Porque de lo que nos comienza a hablar la carta y sobre la cual pone la base de todo lo que va a hablar a continuación es nuestra posición en Cristo es un privilegio enorme del cual
deberías apropiarte. Deberías apropiarte de aquello que nos define nuestra identidad de Cristo. Deberías apropiarte como cristiano de aquello que nos destaca, que somos extranjeros elegidos conforme al plan y al propósito de Dios, y que deberíamos apropiarnos de aquello que el Señor nos desea, un bienestar creciente. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque esta mañana en tu bondad tú nos has enseñado, tú nos has desafiado a través de una salutación. Qué cosa más increíble, Señor. Cómo utilizaste a Pedro, el apóstol, cómo tú lo transformaste. Así queremos ser transformados nosotros, Señor. Pero ahora, de lo que nosotros vemos en el texto, Señor, este privilegio de nuestra posición en Cristo, que para Pedro representó ser apóstol, ser cambiado en su identidad, y se apropió de ello para escribir. Y también se dirigió a los creyentes como aquellos extranjeros elegidos en base a un plan que tú tenías preparado de antemano, Señor. ¡Qué bendición! Que ahora podemos obedecer, y cuando no lo logramos, Señor, podemos ser perdonados y limpiados para seguir adelante. Y entonces seguir adelante para poder disfrutar de ese bienestar creciente que tú deseas para nosotros, Señor. Permite que alcancemos ese bienestar a través de todos los principios que vamos a aprender acá en esta preciosa y poderosa carta, Señor. Usa nuestra vida, esparce tú la semilla a través nuestro, como lo hiciste seguramente a través de estos creyentes. Enséñanos a través de tu palabra, Señor, y todo esto te lo decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Qué bendición poder iniciar Primera de Pedro. Yo creo que va a ser una travesía muy emocionante. Todo lo que vamos a aprender es impresionante. Imagínate una salutación, ¿te imaginas lo que viene? La palabra de Dios es algo tremendo. Así que va a ser una bendición poder continuar los siguientes domingos aprendiendo de Primera de Pedro. De hecho, el título de esta serie está pensado para que tú puedas invitar fácilmente, a tus conocidos, porque independientemente de lo que estemos viviendo, si la plática es sobre el cambio del dólar, cómo está de elevado, y el precio del combustible, y la guerra por otros lados, y la inseguridad en la ciudad, tú puedes decir, mira, hay esperanza. Te invito a que veas estas predicaciones, a que asistas a mi iglesia. Dios puede hacer la diferencia en tu vida como lo ha hecho en la mía. Así que aprovecha la oportunidad. Y en relación al siguiente domingo, yo solamente quisiera decirte que sabemos que es un domingo de elecciones presidenciales, primera vuelta, y invitarte a que vayas a votar. Por supuesto, ejerce tu derecho al sufragio. Y te invitamos a que lo hagas antes o después de nuestro servicio dominical presencial, y en este caso también vamos a tener el digital. Pero obviamente, si vives en Bogotá, lo que se espera y lo que sabemos de Dios y de su palabra es que debemos congregarnos presencialmente. Que también tomes en cuenta de que tenemos culto presencial a las 10 de la mañana siempre. No se suspende. Nosotros cada domingo tenemos culto, gracias a Dios. Así que recuérdalo, el próximo domingo nos vemos de manera presencial. A los que no viven en Bogotá, nos vemos de manera digital, y es un día especial de elecciones. Haz uso de tu derecho y organízate de manera que no te pierdas la bendición de poder estar de manera presencial. Así que un gran abrazo a todos, hermanos. El Señor les bendiga. Hasta luego.